bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo tema de nuestra serie del estado de los muertos, el cual hemos titulado ¿Qué pasa cuando morimos? Ya vimos lo que es la muerte, pero ahora, ¿qué pasa al momento de que una persona fallece? Este vendrá a ser nuestro segundo estudio y antes de comenzar les invito a que me acompañen con una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por las bendiciones que derramas en nosotros, Señor. Gracias por permitirnos abrir tu palabra todavía con libertad. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a comprender este tema y podamos encontrar evidencia sólida en tu palabra de lo que quieres enseñarnos respecto al estado de los muertos. Acompáñanos en nuestro estudio, acompaña a aquellos hermanos que han tenido a bien el poder escuchar estos temas, que puedan salir bendecidos y henchidos de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, oh Dios, que tus ángeles también estén con nosotros, acompañándonos, y que podamos formar una atmósfera celestial en el lugar donde nos encontremos, Padre. Te agradecemos tanto, Señor, por estas oportunidades, y te pedimos, Padre, que por favor puedas perdonar nuestras faltas y pecados, Señor, para que podamos gozar de tu presencia en nosotros. Te pedimos todas estas cosas, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. La vez pasada estuvimos hablando sobre la muerte y vimos que realmente la muerte llegó a entrar al mundo por la desobediencia del hombre y no tanto por el fruto. El fruto era como cualquiera de los otros árboles. Sin embargo, lo que contaba aquí era la obediencia. Había un mandamiento que Dios había dado y el hombre tenía que obedecer ese mandamiento porque su creador así lo había establecido. Sin embargo, vimos cómo Eva terminó siendo engañada por Satanás y lamentablemente Adán, por el cariño y amor que le tenía a Eva, terminó cediendo a esa tentación, y no tanto porque Adán había sido engañado, sino que la que fue engañada fue Eva y no Adán. Adán lo hizo a sabiendas. Así que nosotros vimos algunos pasajes con los cuales logramos establecer que realmente el pecado es por la desobediencia y lamentablemente el pecado trajo consigo a la muerte y el ser humano conforme fue pecando, la muerte también fue pasando a todos los hombres. Así como todos en Adán mueren, pero también en Cristo, que Él viene a ser la solución de todo este problema, si nosotros le aceptamos por fe, en Cristo todos seremos vivificados, es decir, aquella vida que teníamos en un inicio no será devuelta, pero no para vivirla nuevamente de forma momentánea, sino que se nos dará acceso al árbol de la vida y vamos a poseer inmortalidad nuevamente. Así que ahora nos vamos a enfocar en la pregunta, ¿cómo llega la muerte? ¿Cómo es que en nosotros se llega a producir este evento? Hay distintos factores, aquí simplemente voy a mencionar 4 porque creo que aquí se engloba todo. Nosotros vemos la muerte de estas 4 formas. La primera de ellas es de forma natural y a lo que yo llamo una forma natural es que no estás muriendo por enfermedad. Simplemente tu cuerpo ha vivido tanto tiempo y se ha desgastado tanto que llega un punto en el que tus órganos ya no funcionan de la misma manera, ya no hacen las cosas que tendrían que hacer. Por tanto, empieza a haber un colapso en tu cuerpo y tu corazón se detiene y terminas falleciendo. Eso es lo que yo llamaría tal vez una forma natural de muerte. No hubo ninguno de los otros 3 factores y por tanto moriste de forma natural. Tu cuerpo se degradó tanto y terminó falleciendo. Ahora tenemos el otro factor, que es la enfermedad. Todo ser humano se enferma y la enfermedad no es producto como tal de este cuerpo, es decir, que fue creado para enfermarse. En un inicio no era así. Recuerden que el cuerpo, al momento de que uno come del árbol de la vida, ese árbol, su fruto daba inmortalidad, pero sus hojas daban sanidad al cuerpo. Por tanto, no había enfermedad en un inicio, mas como el pecado entró, nosotros dejamos de tener acceso a ese árbol. Por tanto, la enfermedad entró al hombre. Y dependiendo del uso que le estemos dando al cuerpo y de los cuidados que le proporcionemos, hablando de alimentación, ejercicio, descanso, entre otras cosas, la enfermedad va a tener potestad sobre nosotros de una manera tan grave que nos podrá llevar incluso hasta la muerte. Por eso es que estamos considerando aquí a la enfermedad como una vía de acceso a la muerte.
Después de esto tenemos lo que es el asesinato, ese vendría a ser otro factor. Y finalmente lo que son los accidentes, aquellas cosas por las cuales nosotros pues no teníamos contemplados que sucediera y pues terminamos falleciendo en alguno de estos eventos. Por tanto, podemos decir que a la muerte se llega por cualquiera de estos cuatro factores. Pero aquí lo que realmente debemos de preguntarnos es, ¿qué ocurre después de la muerte? Es decir, no importa el factor por el cual haya sucedido, ¿qué ocurre después? ¿Qué pasa con nosotros, con nuestras memorias, con nuestros sentimientos, nuestra conciencia? ¿Qué ocurre con todo eso? Para empezar, la escritura menciona que existen libros en el cielo, libros en los cuales está escrito aquellas obras que nosotros realizamos y que una vez concluida nuestra vida, como ya no podemos obrar más, esos libros se cierran y serán investigados posteriormente. Malaquías capítulo 3 verso 16 nos expresa este pensamiento. Entonces los que temen a Jehová, aquí está hablando de los cristianos, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Este es uno de los libros que comenzó a ser escrito de acuerdo a lo que menciona el pasaje, a partir de ese tiempo en el que se menciona que ocurre dicho evento, es decir, un libro de memoria comenzó a ser escrito para aquellos que piensan en Jehová y en su nombre. Pero también nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 20 verso 12 que hay libros que son llamados libros de obras. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, cuando una persona fallece, lo primero que va a ocurrir es que estos libros que están siendo escritos de acuerdo a las obras que nosotros hacemos van a ser cerrados, pues una vez muertos ya no podemos obrar, y al no obrar ya no hay nada que escribir en estos libros. Por tanto, estos libros al momento de nuestra muerte se cierran, ya no puede ser escrito nada más en estos libros y por tanto están listos ya sea para ser investigados en ese momento de nuestra muerte o bien cuando llegue el turno de esos libros de ser abiertos. Pero además ocurren otras cosas. ¿Qué pasa con ese aliento de vida que Dios ha colocado en nosotros? Pues si recordamos, al inicio se menciona que Adán era solamente polvo de la tierra, pero cuando recibió en su nariz el aliento de vida llegó a ser un alma viviente. Por tanto, ese soplo está también siendo dado por Dios a lo largo de toda su descendencia. ¿Y qué ocurre con ese aliento que el Señor ha dado al hombre cuando uno fallece? De acuerdo a lo que dice Salmos capítulo 146, verso 4, dice, sale su espíritu, se vuelve a la tierra. En el mismo día perecen sus pensamientos. Noten, ese espíritu que está siendo mencionado ahí está haciendo referencia a ese aliento de vida. El aliento de vida sale y nuestro cuerpo vuelve a la tierra. Pues recuerden lo que Dios dijo al inicio, polvo somos y al polvo volveremos. Y el pensamiento, noten, ese mismo día perece. Es decir, en el momento en que la muerte nos sorprende, en ese mismo instante nuestros pensamientos perecen, ya no son más. Es decir, perdemos la capacidad de pensar. Y esto es importante de tenerlo en cuenta, porque nos ayudará a entender qué pasa después de la muerte. Para empezar, ya establecemos que los pensamientos ya no pueden continuar. Pero sigamos leyendo. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, noten lo que ahora dice. Va a confirmar lo mismo del Salmo. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, es decir, nuestro cuerpo, que fue hecho del polvo de la tierra, volverá allí, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Es decir, el aliento de vida, ese aliento nada más, no está hablando aquí de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos que pudo haber generado esa persona, sino que aquí se está hablando del aliento de vida que Dios proveyó al hombre para que fuera un alma viviente. Ese aliento regresa a Dios porque Él es el que lo proporciona. Sin embargo, el cuerpo, esto físico que pudiéramos llamarlo, se volverá nuevamente polvo, regresará a su lugar de origen. Ahora, el siguiente texto todavía es más explícito y más detallado en cuanto al estado de las personas que fallecen. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Es decir, nosotros que estamos vivos, tenemos en mente que en algún momento
No sabemos si es incluso hoy mismo o mañana o dentro de muchísimos años más, solamente Dios lo sabe, pero nosotros estamos conscientes de que vamos a morir. Pero los muertos nada saben. Es decir, ellos ya no pueden saber ninguna otra cosa, porque desde el momento en que mueren, ese mismo día sus pensamientos perecen. Por eso es que ellos ya nada saben, ni tienen más paga. Es decir, ya no hay nada que hacer por ellos, porque su memoria es puesta en olvido. Por eso es que dice aquí, sus pensamientos perecen. Ya sus memorias ya quedaron olvidadas, ya no hay nada dentro de su mente. También su amor, es decir, noten esto lo que está diciendo el verso 6, porque el verso 5 nos dice que sus pensamientos, su capacidad de almacenar información, por así decirlo, ya eso no sirve, ya no funciona. Y ahora nos está hablando de los sentimientos de las personas. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Noten cuán importante es el poder escudriñar la escritura para entender correctamente el estado de una persona que muere. Con esto ya podemos establecer uno, que las personas que fallecen, sus libros quedan cerrados y están listos para ser investigados ya sea en el momento de su muerte o cuando les toque su turno. En segundo, hemos visto que los pensamientos de una persona que fallece ese mismo día van a perecer. Ya no va a tener la capacidad de pensar o razonar. Murió ya, por tanto su mente ya no tiene ese proceso de pensamiento. También vemos que el aliento de vida que Dios proporciona va a regresar a Dios y el cuerpo donde estaba el aliento de vida volverá al polvo, pues de ella fuimos tomados, así que al polvo tenemos que regresar. Y con lo que vemos en el capítulo 9 de Eclesiastés, nos damos cuenta que su capacidad de almacenar información, o como es lo mismo de pensamiento, es puesto en olvido, ya no puede recordar nada, ya no puede pensar nada. Así también aquellas emociones o sentimientos que tuvo también ya fenecieron, ya no existen, ya no pueden tener un funcionamiento dentro de su cuerpo porque la persona ha fallecido. Y nada, absolutamente nada tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nada pueden hacer ellos ya. No se dan cuenta de nada, no pueden cuidar a nadie porque en ocasiones muchos han dicho que nuestros seres queridos que han fallecido nos cuidan desde el cielo, lo cual con este pasaje se desmiente eso. Ellos ya no pueden sentir absolutamente nada ni pensar nada. ¿Por qué? Porque ya no tienen más nada que hacer en este mundo. Su cuerpo, su mente, todo lo que ellos fueron ha muerto, ha perecido. Por tanto, ellos ya lamentablemente no se les puede consultar para nada, no los podemos incluso ver porque ellos han fallecido. Entonces, con esto concluimos que después de la muerte ya no hay nada para esa persona. Ya no hay emociones, ya no hay dolor, ya no hay sentimientos, no hay absolutamente nada. Así que, por lo tanto, ¿podemos consultar nosotros a los muertos? ¿Podemos hacerles preguntas? ¿Podemos incluso conocer cosas detalladas o saber el futuro mediante ellos? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Hay un mandamiento de Dios respecto a esto, y lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 18 versos 9 al 14. Este mandamiento dice lo siguiente: Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Noten, son abominaciones las que se van a mencionar. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación. Esto de la adivinación pudiéramos pensarlo como personas que tratan de leerte el futuro a través de la astrología, leyéndote los horóscopos, leyéndote la mano, que la bola de cristal, entre otras cosas. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista. Y aquí es donde entran ya las personas que consultan a los muertos, a los espíritus, ni quien consulte a los muertos, aquí ya lo está diciendo explícitamente. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Noten, es una abominación. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Perfecto serás para con Jehová tu Dios, porque estas naciones que has de heredar escuchan agoreros y adivinos, pero en cuanto a ti Jehová tu Dios no te ha permitido eso. Por tanto, nosotros, como tal, no podemos consultar a los muertos, porque para empezar, una es un mandamiento de Dios,
Y dos, ya vimos con su palabra que realmente las personas que fallecen ya no tienen memoria ni pensamientos, por tanto ya no podemos preguntarles cosas. ¿Por qué? Porque su memoria ha sido puesta en el olvido, ha perecido. Por tanto, estos no pueden decirnos absolutamente nada. Ahora bien, el libro de Isaías, por otra parte, el capítulo 8, verso 19, nos hace ver que algunas personas consultan a los muertos como para saber cosas y sobre todo el futuro. Pero ¿qué dice Dios respecto de esto? Dice, cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Si los vivos no saben las cosas que han de suceder, mucho menos han de saberla los muertos, que como ya vimos en el libro de Eclesiastés, nada saben. Sus memorias, sus pensamientos, sus emociones y sentimientos han perecido junto con ellos en el instante en el que fallecieron. Ya ellos no pueden saber nada. Ahora bien, aquí hay otra pregunta que se nos ha hecho. ¿La persona que muere va al cielo o al infierno? Realmente esta pregunta ya debería de tener una respuesta con el pasaje de Eclesiastés, porque realmente ese pasaje dice que la persona no está en un estado de gozo o de dolor, que es lo que comúnmente se entiende cuando hablamos de cielo o infierno. Sin embargo, para que quede establecido, vamos a ver si una persona cuando fallece va al cielo o, hablando de que se hizo obras buenas, o bien va al infierno en caso de que haya hecho obras malas. Primeramente vamos a hablar sobre el cielo. Aquí vamos a citar 1 Corintios capítulo 15 versos 51 al 55. Este pasaje dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados. Es decir, aquellos que no pasen por la muerte, lo que ocurrirá con ellos es que serán transformados. ¿Pero cuándo? ¿O de qué está hablando aquí? ¿O en qué evento? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es lo que vemos con esto, mis hermanos? Que toda aquella persona que creyó en Dios, que aceptó a Cristo como su Salvador, realmente cuando muere no va al cielo, a pesar de que ha aceptado a Cristo, sino que todo creyente está esperando a ser resucitado. ¿Pero cuándo? A la trompeta final, no antes de eso. Es decir, que toda persona creyente cuando descansa, cuando va al sepulcro, hoy le llamaríamos un panteón, cuando va a ese lugar, realmente esta persona sigue ahí, su cuerpo sigue allí. Pero en el día postrero, cuando se toque la trompeta final, porque todavía no se toca esa trompeta en estos momentos, esas personas que esperaron a Cristo serán resucitadas, pero hasta ese momento, no antes. Ahora, en caso de que tal vez uno diga, bueno, tal vez no va al cielo y va a resucitar cuando Cristo venga, pero de seguro sí va al infierno. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 10. Y si cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Este pasaje está ubicado después de que Cristo viene por segunda vez. Es decir, después de que ocurre esta resurrección de la que está hablando Pablo y esa transformación del cuerpo en algo inmortal. Por tanto, vemos que el infierno como tal aparece ni siquiera con la segunda venida de Cristo, aparece después de 1000 años. Es decir, que ese infierno realmente en estos momentos no existe. Por tanto, no hay ninguna persona que, a pesar de que haya obrado mal, esté en estos momentos quemándose en el infierno. Realmente ese concepto no existe dentro de la Biblia y tampoco el infierno como tal existe en estos momentos.
ese infierno va a aparecer hasta que pasen los 1000 años. Es ahí cuando realmente habrá un fuego. Es realmente que ahí habrá fuego y azufre que va a devorar a los perversos, a los que no aceptaron a Cristo. Ahora, partiendo del hecho de que aquellas personas que le hayan aceptado, ¿por qué razón tienen que esperar a ser resucitadas? Porque realmente si nosotros vamos a Lucas capítulo 28 versos 37 al 38, vemos aquí que toda persona que muere y que murió creyendo en Dios, para Dios esa persona es alguien que está viva. Dice, y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó. ¿Qué fue lo que nos enseñó Moisés? De acuerdo a lo que dice aquí Jesús. Dice, en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Para ese momento, estos tres patriarcas ya habían fallecido. Sin embargo, aquí se los nombra como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y qué contesta Cristo con esto? Dice, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Esto no quiere decir que la persona que ha muerto realmente esté viva, sino que para Dios esa persona está viva porque creyó en Cristo y en el día postrero, a la final trompeta, esa persona ha de resucitar con un cuerpo incorruptible. Es lo que está diciendo aquí Cristo. No es que las personas que fallecen estén vivas, o estén haciendo algo o estén caminando en este mundo, sino que simplemente están descansando. Y de hecho él mismo ejemplifica la muerte de los creyentes como un simple sueño. Juan capítulo 11 versos 11 y 13 dice, estas cosas dijo él. Y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Brincamos al verso 13, pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Es decir, lo que nosotros vemos aquí es que realmente para Dios, aquellas personas que murieron creyendo en Él son personas que están vivas para Él, están en sus memorias y que por tanto van a ser resucitadas para vida eterna. Pero mientras tanto sus cuerpos están descansando como la semejanza de un sueño. Realmente si nos ponemos a analizar cuando nosotros dormimos, no sabemos lo que está pasando en nuestro entorno, a menos que sea una persona que tenga el sueño demasiado ligero, pero si eres una persona que duerme de forma normal, realmente no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor. Incluso es interesante ver cómo al momento de que dormimos no sentimos ni siquiera el paso del tiempo, no sentimos cómo avanzan las horas y cómo llegamos a pasar de la noche al día nuevamente. Realmente no sentimos ese lapso de tiempo. Y asimismo a toda aquella persona que fallezca, realmente no sentirá cuánto tiempo ha llevado muerto. Porque para él tal vez habrán pasado quizás unos minutos u horas, cuando no sabe que quizás ya habrán pasado más de 3000 o 4000 años desde que falleció. Así que realmente para Dios, como tal, aquellas personas que mueren, para Dios es como un simple sueño porque Él tiene potestad y poder para resucitarlas. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto. ¿Cómo puede una persona estar viva después de muerta? Esta parece ser una pregunta bastante inusual, incluso hasta no tiene sentido. Muchas personas creen que cuando una persona muere, realmente esa persona puede estar en el cielo o en el infierno, que ya fue lo que estábamos comentando hace un momento. Y simplemente pongo esta pregunta para que quede más claro que realmente no existe un cielo o un infierno cuando uno fallece. Y vamos a poner 3 ejemplos de resurrección que hizo Cristo mientras estuvo en este mundo. La primera de ellas, la cual es bastante conocida y la acabamos de mencionar, es la muerte de Lázaro. Aquí vamos a leer el capítulo 11, pero los versos 11 al 14 y después del 40 al 44. Dice estas cosas el libro de Juan. Estas cosas dijo él, y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús alzando sus ojos dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió,
atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto como en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué lección podemos obtener nosotros de esta resurrección? Que si de alguna manera, y por el contexto y por la historia que nos presenta la Biblia, Lázaro merecía el cielo, y si él, después de que murió, estaba en el cielo, pues qué mejor que dejarlo en ese lugar, ¿no es cierto? Porque si él está ya en un lugar donde no hay pecado, donde realmente el hambre, el calor, el trabajo de poder sobrevivir en este mundo no está presente allá en el cielo, o no es con la misma intensidad que se vive aquí, realmente Lázaro estaba mejor en el cielo que el ser resucitado en este mundo. Así que realmente no hay ningún sentido en que una persona que muere, como en este caso está pasando con Lázaro, que murió y que Cristo vino a resucitarle, él realmente hubiera estado mejor en el cielo si se tratara de que una persona cuando fallece va al cielo, pero vemos que no es así. Y ni siquiera podemos ver aquí que Cristo haya dicho o hablado de que esa persona está en un lugar mejor, porque realmente no es así. Realmente no ocurre nada de eso. Cuando la persona fallece no va a ningún sitio, se queda en el lugar donde va a ser enterrada y no se mueve de ahí. Y sus memorias y sus sentimientos ya no existen. Por tanto, realmente una persona que fallece no va ni al cielo ni al infierno. Y esto lo hago porque tal vez no quedó claro con la diapositiva anterior, entonces con esto se va a reforzar un poco más este concepto que nos está presentando la Biblia. Los muertos ya nada saben, y ningún muerto puede estar vivo después de eso, porque la muerte ahí acaba la persona. Y si esta persona quisiera vivir, pues realmente tiene que ser resucitada por Dios. De otra forma, no podrá nunca volver a tener memorias, pensamientos u emociones o sentimientos. Ahora, el segundo ejemplo es este, Lucas capítulo 7, versos 11 al 15. Dice: y aconteció el siguiente día que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aquí también quiero hacer hincapié en las palabras de aliento que Cristo emitió. Cristo no le dijo a esta madre que estaba sufriendo por su hijo: tu hijo ya está en un lugar mejor, ya está en el cielo, ya está disfrutando de los dones del cielo, él ya está ya en un lugar mejor, no te preocupes, o él te está cuidando desde el cielo, ten calma. Realmente Cristo no dijo en ningún momento estas palabras, porque Cristo entiende bien lo que es la muerte, y él sabe que una persona que fallece ya no tiene este tipo de emociones o pensamientos, ni tampoco se va a un cielo o a un infierno después de su muerte. Aquí simplemente Cristo, para que esta persona volviera a tener esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos, esas memorias, lo tuvo que resucitar. Es lo que quiero dejar en claro con esto, que una persona no puede estar viva o no puede seguir viva, ni aún hablando de forma espiritual, después de que muere. No puede ser un espíritu que esté vagando por el mundo, no puede ser nada de eso, sino que cualquier persona que muere y quiera otra vez tener este tipo de memorias, pensamientos, sentimientos o emociones, debe de ser resucitada por Dios. No hay ningún otro camino alterno. Tiene que ser resucitada por Dios para que esto vuelva a ocurrir. Y el tercer ejemplo lo encontramos en Marcos capítulo 5 versos 39 al 43. Dice lo siguiente: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entró a donde la muchacha yacía. Noten qué fue lo que Cristo dijo. La muchacha no está muerta, sino duerme, porque para Dios la muerte es un simple sueño, pues Él tiene la potestad de resucitar o de revivir a cualquier persona. Por eso es que Cristo emitió estas palabras. Y nuevamente aquí hago hincapié en la parte que mencioné con el texto anterior. Cristo no está dándole aliento a estos padres de que su hija está en un lugar mejor, que su hija ya está en el paraíso o que se encuentra en el cielo. No está dando ninguno de estas ideas, jamás las está transmitiendo.
Lo que sí hizo fue lo siguiente: tomando la mano de la muchacha le dijo, Talita Kumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y anduvo porque tenía 12 años, y estaban atónitos, muy asombrados, y él les encargó mucho que nadie lo supiese, y mandó que se le diese de comer. Recuerden esta historia porque nos va a ayudar sobre todo más adelante en otro estudio que vamos a ver sobre el rico y Lázaro. Así que recuerden mucho este pasaje, aunque también lo voy a mencionar cuando veamos ese estudio, pero lo que quiero que noten aquí es que si la muchacha hubiera estado en un lugar mejor ya, descansando de este mundo, pues realmente Cristo lo hubiera dejado en ese sitio, ya estaba en un lugar mejor. ¿Para qué traerla a este mundo que está lleno de pecado, de muerte, de aflicción, de dolor? Pero lo que vemos es que realmente la muerte es el final de cada persona. No hay más allá de la muerte. Simplemente es la persona cuyos pensamientos, emociones, sentimientos, memorias han quedado en el olvido, ya perecieron. En ese mismo día en que fallece, en ese instante, esa persona pierde todas estas cosas. Por tanto, no hay nada después de la muerte. No hay espíritus, no hay fantasmas, no hay apariciones, no hay nada de esto. Que también más adelante hablaremos de qué son todas estas cosas, ¿no? Que se asemejan a nuestros seres queridos. Pero hasta aquí lo que quiero dejar en claro es que una persona no puede estar viva después de la muerte. La muerte es el final de todo. Y la muerte es un estado de olvido, donde no hay ningún tipo de sentimientos ni emociones. No hay pensamientos, no hay memorias, no hay nada. Es el final. Ahora bien, hace un momento mencionaba que en la escritura sí se menciona que hay algunas personas que están en el cielo, pero ¿cómo fue que estas personas llegaron allá? ¿O bajo qué condiciones? El primero de ellos que se menciona es en Génesis capítulo 5 versos 21 al 24. Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es decir, Enoc no conoció la muerte. Él fue transformado y llevado al cielo, así como lo que vimos de Pablo, que a la final trompeta, este cuerpo de estar corruptible se va a vestir de incorrupción, así también Enoc fue vestido de incorrupción y fue llevado al cielo, es decir, fue trasladado a ese lugar, pero él no vio la muerte, no pasó por ahí. Pero noten que su cuerpo físico es el que fue transformado para ser llevado al cielo. El segundo que se menciona es Moisés. Deuteronomio capítulo 34 versos 5 y 6 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová, y lo enterró en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, pero ninguno sabe dónde está su sepulcro hasta hoy. Todos sabemos que lamentablemente Moisés pecó antes de entrar a la tierra prometida, y por tanto Dios no le permitió entrar a ese lugar, y él tuvo que pasar por la muerte. Sin embargo, cuando vamos al libro de Judas, capítulo 1, verso 9, vemos que Cristo mismo descendió para llevarse el cuerpo de Moisés, es decir, para resucitarlo. Lo que vemos en este pasaje es lo siguiente. Pero cuando el arcángel Miguel, Jesús, contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Porque claramente aquí lo que estamos observando es que a pesar de que Moisés pasó por la muerte, realmente ya estuvo por un tiempo. Y después vino Jesús por su cuerpo para resucitarnos. Y es por eso que nosotros lo vemos en el monte, en el día en que Cristo se transfiguró delante de sus discípulos, cuando se le aparecieron en este caso Elías y Moisés. Pero lo que vemos es que después de la muerte de Moisés, Moisés no se fue al cielo, su cuerpo yacía ahí, y posteriormente tuvo que venir Jesús para resucitar su cuerpo. Ese es el proceso que ocurre. La persona fallece, su cuerpo queda inerte en ese lugar donde fue sepultado, y hasta que no venga Cristo es cuando esos cuerpos serán resucitados, serán revividos. Y finalmente tenemos el ejemplo de Elías. Segunda de Reyes capítulo 2 versos del 11 al 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí apareció un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío,
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y trabando de sus vestiduras las rompió en dos partes. Así que Elías es la tercera persona en que fue trasladada al cielo sin ver la muerte. Y estas personas se encuentran allá. Pero en ningún momento, sobre todo el caso de Moisés, no vemos que Moisés, cuando muere, inmediatamente su cuerpo es trasladado al cielo, o en este caso él aparece en el cielo con otro cuerpo diferente. Vemos aquí que el cuerpo que el Señor nos ha dado, que el que le ha dado forma a él, ese mismo cuerpo es el que vamos a llevar al cielo, no será otro. La diferencia es que este cuerpo tiene que ser vestido de incorrupción, como ya vimos con Pablo, pero siempre vamos a conservar el cuerpo que se nos otorgó aquí en la tierra, y ese es el que hemos de conservar en el cielo, pero vestido de incorrupción. Y para finalizar, mis hermanos, ¿quién fue el que dijo que después de la muerte hay vida? ¿Quién fue esa persona que a lo largo de los años se fue transmitiendo esta idea? Todo esto viene desde el Edén, desde el momento en que nuestros padres transgredieron el mandamiento de Dios. Génesis 2:17, aquí Dios les había dicho primeramente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ¿qué ocurrió durante la tentación? Génesis 3:2 al 5. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, que es el diablo, Satanás, dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esto fue la primer mentira acerca de lo que hay después de la muerte. Satanás les dijo, no van a morir, es mentira eso. Pero, como bien dijo Cristo en Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Realmente esta fue una de las mentiras acerca de la muerte, que el ser humano nunca moriría. Y esto ha tomado diversas formas a lo largo de la historia, hablando de fantasmas, de apariciones, de la consulta a los muertos, entre otras cosas. O bien, cuando hablamos de lo religioso, que lamentablemente se ha introducido esto en algunas religiones, enseñarle a las personas que aquellos seres queridos que fallecen son llevados al cielo o al infierno dependiendo de sus obras. Es lamentable, lo que están haciendo es repetir la misma mentira de Satanás. Por tanto, como dice Juan 8:44, realmente lo que están haciendo estas personas es hacer los deseos de su padre, el diablo, y no los de Dios. Porque Dios en ningún momento ha enseñado que una persona cuando fallece va al cielo o al infierno. Y tampoco ha enseñado que esa persona sigue teniendo memorias, emociones, sentimientos o pensamientos, sino que al contrario, todo eso perece el día de la muerte de esa persona. Así que mis hermanos, con esto damos por concluido nuestro segundo estudio. Espero haya sido de gran bendición para todos, y si alguno tiene alguna pregunta o duda de lo que se ha mencionado aquí, con gusto puede colocar eso en la parte de abajo de los comentarios para que podamos con la ayuda de Dios dar una respuesta a esa duda. En nuestro próximo estudio hablaremos sobre un ejemplo de las apariciones, de qué realmente son esas apariciones que se asemejan tal vez a nuestros seres queridos, o que incluso tienen memorias o usan expresiones o palabras que nosotros hemos escuchado de ellos. Así que los esperamos en nuestro siguiente tema. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.